Chaquetones y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de estrategia en ajedrez. En este vídeo vamos a hablar sobre los planes, la estrategia que tenemos que seguir durante la partida para elaborar una serie de jugadas que nos permitan mejorar nuestra posición. Había un gran maestro muy famoso que se le acuña la frase de más vale tener un mal plan que no tener ninguno. Y esto lo que quiere decir es que simplemente si nos dedicamos a hacer jugadas un poco al azar, nuestra posición pues no se va a ver mejorada. Es decir, vamos a ir haciendo una jugada por un lado, otra por otro, pero sin una estrategia clara para avanzar en la partida. Entonces, tienes razón en el sentido de que siempre tenemos que jugar con una estrategia, con un plan a medio, largo plazo. Vamos a ver esta posición que veis en el tablero. Quiero que paréis el vídeo y penséis un plan para continuar la partida con las piezas blancas, pero también otro plan con las piezas negras. Esta es una posición muy típica que se da en muchísimas partidas de la élite en ajedrez, de grandes maestros. Y bien, vamos a analizar la posición, que es una de las cosas más importantes también que hacen los grandes maestros. Si nos damos cuenta, las blancas en esta posición tienen las piezas realmente muy activas. Tienen un alfil clavando aquí este caballo, un alfil en una diagonal que realmente no podría tener ninguna casilla mejor. Los caballos están más o menos bien situados, ¿verdad? Es decir, más o menos en el centro del tablero. Tampoco es que haya muchísimas casillas mejores para estos caballos. Y las torres están conectadas y la dama también en una buena posición. Perfecto. ¿Cómo podemos continuar en esta posición con blancas? Pues un plan muy típico que se hace en este tipo de posiciones es el ataque de minorías. ¿Qué es el ataque de minorías? Es un ataque que se produce con peones, en este caso van a ser los peones de A2 y B2, contra otros peones, pero que en este caso serían mayoría, que serían sobre todo estos tres, el de A7, B7 y C6. ¿Cómo vamos a efectuar este ataque de minoría? Pues vamos a avanzar los peones hasta que se produzcan rupturas en la posición y esto deje a sus peones en una posición más débil. Vamos a ver cómo sería el plan de las blancas, suponiendo que, vale, le toca jugar a las negras, que las negras no hagan nada, ¿no? Vamos a suponer que si las blancas no hacen, las negras no hacen nada, nosotros seguimos con nuestro plan y vamos avanzando, ¿no? Nuestra idea es llegar a una posición tal que así, en la que ahora el negro tenga una difícil decisión. Ahora, por ejemplo, si comiese este peón, dejaría este peón muy débil. El peón de D5 ahora pasa a estar aislado. Aislado quiere decir que no hay peones en las columnas laterales que lo puedan defender. Es decir, un peón aquí, pues defendería este peón y sería un peón muy fuerte. Pues en este caso este peón queda muy, muy débil y lo podríamos atacar de varias formas, ¿no? Esto lo que ha hecho es debilitar la posición del negro, crear puntos débiles en los que nos podremos enfocar para atacar en el futuro. Esto sería un plan muy interesante para las blancas. Obviamente las negras también juegan, pero ya vemos que estamos jugando acorde a un plan, no estamos haciendo jugadas al azar, ¿no? Obviamente el negro no va a hacer eso, sería un error tremendo mover el rey pudiendo mejorar su posición. Y vamos a ver cuál sería el plan de las negras en este caso. El pensamiento que tenemos que tener aquí con negras es el de qué piezas no están jugando. Otra vez analizamos y si nos damos cuenta, este alfil de C8 sin duda es la peor pieza de las negras. Es que todavía ni siquiera ha salido de su posición inicial, mientras que este alfil es muy fuerte para las blancas, ¿no? Si nos dieran a elegir con negras, pues obviamente cambiaríamos este alfil por este alfil sin dudar y eso mejoraría muchísimo la posición del negro. Pues bien, ese es precisamente el plan que hace aquí el gran maestro con las piezas negras. Aquí se jugó caballo F8, las blancas continuaron con su plan haciendo torre B1 y las negras pusieron su caballo en E6. Y diréis, bueno, pero es que este alfil todavía está muy lejos de cambiarse. Sí, pero no tanto. Vamos a ir viendo cómo se sucedió la partida. Ahora mismo estamos atacando este alfil, que al blanco no le interesaría cambiar por este caballo, por lo cual el blanco sabiamente se retira a la casilla H4. El negro continúa con la jugada G6.
vamos a ver la idea pronto, ¿no? El blanco sigue con su plan y hace B4. Y ahora el negro hace la jugada caballo G7. Y ya, por supuesto, vemos más cerca cuál era el plan de las negras. El blanco jugó a 4 y las negras por fin pudieron jugar alfil F5, cambiando un alfil que no estaba haciendo nada en la casilla C8, que era muy pasivo, por un alfil que era la mejor pieza del blanco prácticamente, porque estaba presionando incluso al punto H7 y estaba controlando gran parte del tablero. Después de este cambio, si por ejemplo las blancas jugaran alfil por F5, caballo por F5, ya veríamos que la posición es completamente distinta. Además estaríamos atacando este alfil, que ya lo podríamos capturar a la siguiente jugada, y bueno, igualmente estaríamos en una posición bastante igualada, pero el negro se ha visto en una mejor posición después del cambio de alfiles, ¿no? Bueno, pues jugando después de alfil F5, las blancas no capturaron porque perderían un tiempo, digamos, y jugaron la jugada B5. Y así, las blancas capturaron en D3, las negras, perdón, las blancas recapturaron de dama y jugaron caballo F5. Después de una serie de jugadas, de hecho aquí el blanco podía elegir si mantener este alfil o volver a la casilla G3 y optó por mantenerlo jugando la jugada alfil G5. Ya sabemos que normalmente no queremos cambiar un alfil activo que está aquí presionando quizá por un caballo que ahora mismo tampoco controla demasiada casilla, ¿no? O por lo menos choca con nuestra estructura de peones, digamos que no es tan buena, ¿no? El blanco continuó, bueno, perdón, el negro ahora mismo le están presionando en el punto C6 muy fuerte y para defender este punto y todo lo que se le venía encima, pues hizo la jugada torre C8, que quizá no era muy precisa, porque después de los cambios B por C6, B por C6, si nos damos cuenta ahora la torre de B1 es mucho más activa que la torre de C8. ¿Por qué? Porque las torres donde más activas están siempre en las columnas abiertas, columnas en las que no hay peones, que no choca con ningún peón. De hecho, ahora las blancas continuaron con torre B7 y bueno, se da más o menos una posición equilibrada, pero si vemos la posición desde el principio, ¿no? Desde esta situación, veíamos que, es decir, no es fácil continuar, no es obvio, al menos, la manera en la que pueden continuar las blancas y las que pueden continuar las negras, ¿no? Es decir, esta es un poco la diferencia entre los jugadores aficionados que normalmente juegan sin plan, pues van pensando en cada movimiento, pues ahora voy a mover el caballo, ahora el alfil, pues esa es la diferencia con los maestros de ajedrez, que normalmente siempre tenemos un plan que vamos llevando a cabo, como en este caso, por ejemplo, con blancas, pues este ataque de minorías para debilitar, siempre con un objetivo, para debilitar la estructura de peones y tener un objetivo al cual atacar. Si nos damos cuenta aquí, las negras están todos los peones muy protegidos, es decir, no hay puntos de ataque sencillos, no fáciles a los que poder apuntar, y después de eso pues ya sí que tenemos una posición muy interesante después de haber ganado la columna, etcétera. Muy bien, este es un ejemplo donde los dos bandos hacen su plan, lo ejecutan y se llega a una posición equilibrada. Obviamente, en vuestras partidas, muchas veces, cuando vosotros ejecutéis un plan, os daréis cuenta que el rival no tiene ningún tipo de sentido las jugadas que os está haciendo. Está moviendo una pieza cada vez, es decir, pues bueno, es decir, vais a notar esa mejora de verdad cuando penséis con esa mente estratégica enfocada un poco al medio y al largo plazo en vez de simplemente jugada a jugada. Vamos a ver otro ejemplo de aquí. Otra vez os voy a pedir que pauséis el vídeo y que penséis un plan para jugar con blanca y otro plan para jugar con negras. Pues bien, esta apertura se llama ataque indio de rey, se da muchas veces con las piezas blancas contra la defensa francesa. ¿Cuáles son los puntos importantes de esta posición? Si nos fijamos, las blancas tienen una ventaja de espacio. Si dividiésemos el tablero por aquí, por la mitad exactamente, veríamos que las negras tienen muchas más piezas en el flanco de dama, es decir, en la parte izquierda del tablero, y las blancas tienen muchas más piezas en el flanco de rey. Es decir, si nos ponemos a contar, pues obviamente vemos que las blancas tienen más piezas aquí, aparte de que tienen más espacio. Más espacio precisamente por este peón de E5
versus este peón de E6. Pues bien, aquí el blanco, el plan típico, es precisamente por tener más piezas en este flanco, tiene una superioridad y lo que va a intentar es precisamente aprovecharla para atacar al rey. ¿Qué va a hacer el negro por su parte? Aprovechar su mayoría de piezas en el flanco de dama y aparte su ventaja de espacio. También tiene mucha ventaja de espacio en el flanco de dama. Entonces el negro va a intentar atacar por aquí y el blanco por aquí. Hay muchos tipos de ataque, es decir, aquí el blanco podría plantear el ataque de muchas formas posibles. Pero el más típico sería este de aquí. Este caballo que estaba en D2, que no controlaba realmente ninguna casilla importante, lo vamos a reciclar y lo vamos a poner en una posición mucho mejor. Por su parte, el negro sigue con su plan, expandirse en el flanco de dama, y nosotros vamos a continuar la ruta con el caballo. Es decir, este caballo está buscando mejores perspectivas en la casilla G4 y ya veremos que va a hacer mucho daño en esas casillas. Las negras continuaron con B4 y las blancas prepararon con la jugada H5. Ya sabemos que los peones del enroque normalmente no es muy bueno avanzarlos demasiado porque debilitamos nuestro rey. Pero, como siempre, hay excepciones. Es decir, aquí tenemos muchas piezas protegiendo a nuestro rey. Nuestro rey está completamente seguro, no nos lo pueden atacar de ninguna de las maneras. Sin embargo, el rey negro tiene muy pocas piezas alrededor suya y de hecho la dama está muy alejada del rey. Cuando la dama está muy alejada del rey, nos tiene que saltar también una especie de alarma en la que tengamos que pensar en las posibilidades de ataque. Porque sin estas piezas, todas estas piezas, sin tener la posibilidad de defender al rey, puede ser muy peligroso un ataque, como vamos a ver a continuación, ¿no? Bueno, las negras siguieron con su plan, es decir, ellos quieren crear debilidades, como hemos visto antes, en el flanco de dama para poder penetrar en la posición blanca. Ahora las blancas jugaron H6, rompiendo el enroque de las negras. Los peones muchas veces, es decir, son los precursores de un ataque para debilitar la estructura del negro y poder atacar por las casillas débiles que se crean. En este caso, el negro jugó G6 porque si come, este rey quedaría muy indefenso. La mejor opción es avanzar el peón, pero siempre que avanzamos un peón, y ya lo veremos además en la siguiente lección, se crean casillas débiles a su paso. El peón es la única pieza que no puede retroceder, entonces esta casilla de F6 jamás va a poder ser defendida por un peón nunca más. Y va a ser muy importante en nuestro ataque. Vale, el blanco por fin completa su ruta del caballo y lo lleva a G4, obviamente también apuntando a la casilla F6 que ha dejado débil el avance del peón, ¿no? Las negras continúan con la progresión dentro del flanco de dama, se preparan de hecho para hacer C4 y crear algunos puntos de ruptura para atacar. Y las blancas otra vez tienen que idear un plan, es decir, vale, ya han reciclado su caballo, lo han dejado en una posición mucho mejor, han creado huecos en la posición del negro, es decir, son casillas débiles. Imaginaros, pues si conseguimos llevar una dama aquí, sería jaque mate. Es decir, esto es un mate muy típico que se da cuando nosotros llevamos un peón hasta la sexta fila cerca del rey enemigo. Pues el plan del blanco es intentar aprovechar estas casillas débiles, que son las casillas de oscuras, ¿no? Es decir, las casillas negras. ¿Y cómo puede aprovechar más ese tipo de casillas? Si elimina al defensor de las negras. En este caso, es decir, vale que este alfil no sea activo. De hecho, bueno, es una pieza quizá pasiva. Pero en esta posición concreta es una pieza muy importante para las negras. Sobre todo para defender todas las casillas débiles que se han dejado a su paso. Entonces el blanco hizo la muy buena jugada alfil G5. Intentando eliminar al defensor de las negras. Después de los cambios, alfil por G5, caballo por G5, las negras continuaron con C4, progresando. De hecho, aquí tienen muchísima ventaja dentro del flanco de dama,
Pero el blanco, por supuesto, tiene la ventaja dentro del flanco de rey. Y, de hecho, es más peligroso porque el rey se encuentra aquí. De hecho, muchas veces en este tipo de posiciones, el negro consigue ganar un peón, consigue crear un peón pasado, incluso cerca de coronar. Pero el blanco muchas veces consigue una posición de jaque mate y ya sabemos que el jaque mate acaba la partida. Esta también es otra frase de un gran maestro, Nigel Short, que decía, olvidaros de todo lo demás, de casillas débiles, etcétera. Es decir, el jaque mate acaba la partida. Y lo que quiere decir es que tenemos que estar muy pendientes de nuestros reyes, porque aunque tengamos torres de más, piezas de más, es decir, hay posiciones en las que si nos atacan para darnos jaque mate, no hay nada que podamos hacer que vamos a perder la partida. En esta posición, el blanco jugó dama f3, otra vez intentando llevar piezas al ataque. Si nos damos cuenta, desde la posición de inicio hasta ahora han cambiado muchísimas cosas, pero el blanco siempre ha tenido un plan para progresar en el ataque. Y aquí el negro se equivocó, cometió un error fatal. De hecho, aquí dama f3, el negro pensó que se dejó el peón de e5 porque tienen menos defensores que atacantes. Y después de la jugada caballo por e5, caballo por e5, caballo por e5, viene la jugada de las blancas dama f6 amenazando jaque mate en g7. Si nos damos cuenta desde el principio, es decir, de hecho aquí realmente la posición todavía no estaba decidida, pero era muy importante esta jugada de las negras, dama d8, para proteger las casillas débiles. Si hubiera jugado otra tipo c por d3, no lo hubiera salvado de nada porque también teníamos la jugada caballo f6 jaque. Y una vez nos coman, otra vez estamos amenazando mate inevitable. Si el rey se fuese, simplemente comeríamos el caballo y después de comer, otra vez jaque y mate. Si nos damos cuenta, estas casillas son muy débiles y el plan de la blanca ha resultado muy bien, creando la debilidad, después cambiando el defensor y después intentando entrar con la dama en esta casilla. Por eso, en esta posición dama de 8 era la única alternativa de defensa para las negras. Igualmente es una posición muy complicada, es decir, obviamente si el negro consigue defender todas las amenazas del blanco y después crear debilidades en el flanco de dama, va a tener una muy buena posición. Pero aquí se descuidó, aunque su plan de expandirse era bueno, en este caso tenía que estar muy pendiente de la defensa para no precisamente acabar con un jaque mate. Muy bien, espero que os haya gustado, que a partir de ahora siempre penséis en el medio, largo plazo en vuestras partidas de ajedrez, que no sean solamente jugadas por hacer y ya está, sino con una estrategia. Es decir, quiero que tengáis ese pensamiento estratégico de ver esta posición así y después de una serie de jugadas, imaginarla, por ejemplo, con este peón llegando aquí que nos va a favorecer, este caballo que no está haciendo nada, vamos a traerlo a una casilla mucho más activa. Ese es el tipo de pensamiento que tienen los maestros y es la diferencia, una de las diferencias principales con los jugadores principiantes. Muy bien, ya sabéis por lo menos elaborar un plan y espero que lo utilicéis mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!